En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Ricardo García, que es médico cirujano, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Córdoba, cofundador de DASEIN, consultorios especializados en psiquiatría, tesista de la maestría en drogodependencia, se ha desempeñado en importantes instituciones de salud mental de la provincia de Córdoba y es el director y fundador de Rosas de los Vientos. Bueno, hace más de 400 años antes de Cristo, Hipócrates, en la isla de Kos, junto con sus médicos, que por más de 150 años armaron como un tratado de medicina, pudieron definir dos estados que han llegado hasta la fecha, ¿no? La manía, como locura general, delirante, con excitación profunda o conductas desaforadas, y la melancolía, como un temor y tristeza que duran mucho, aversión a la comida, desesperación, insomnio, desaliento, irritabilidad, intranquilidad, visiones espantosas y que a veces veían muertos. Fíjense cómo en realidad esta definición tiene más de cerca de 2500 años y sigue siendo algo actual y que podemos ver en los pacientes hoy en día, ¿no? Un poco más acá, Kraepelin en Alemania, hacia 1896, en la quinta edición de su tratado de psiquiatría, engloba por primera vez la locura periódica. Intenta ahí englobar todos los trastornos del estado del ánimo. Para 1899 introduce el término locura maníaco-depresiva, por primera vez aparece el término depresivo, dejando de lado el término melancolía, que durante más de 2500 años se estaba usando. Él creía que todas las formas de trastornos del ánimo respondían a un mismo proceso morboso. Claeys, allá hacia 1953, publica por primera vez el concepto de formas simples unipolares o formas polimorfas bipolares para definir las enfermedades fásicas. En el 57, Leonard ya define con el término psicosis fásicas unipolares y psicosis bipolares maníaco-depresivas. Ang y Perris, un poco más acá, en el 66 y el 68, ya las llama psicosis recurrente depresivas unipolares y bipolares. En esta época el concepto se apoyaba fundamentalmente en la psicosis, y era el sustantivo de la psicosis, y el adjetivo era que fuera unipolar o que fuera bipolar. Hoy en día eso cambió, hoy en día apoyamos en los estados del ánimo, es decir, que los pacientes pueden tener un trastorno bipolar y tener o no síntomas psicóticos. Es como que se invirtió el punto focal, ya no es la psicosis sino el estado del ánimo. Los trastornos bipolares son afecciones crónicas, multidimensionales, dice Gary Sachs, que es uno de los representantes más importantes del mundo. Tiene un curso irregular de episodios agudos, elevada frecuencia de sintomatología subsindrómica entre cada episodio, alta frecuencia de afecciones comórbidas, presencia de psicopatología no afectiva y comúnmente acompañada de afecciones médicas. Fíjense que ni siquiera lo define como un trastorno del estado del ánimo, y esto es del 2004. Akiscal, que también es uno de los más importantes referentes en trastornos del ánimo, tampoco usa como definirlas como trastornos del ánimo, ¿no? Si bien por supuesto que lo son, pero no hacen foco en eso. Dice que es una enfermedad cíclica de por vida, de 1 a 5% de la población, con un pico de inicio entre los 15 y los 30 años. Hay un retraso diagnóstico de 5 a 10 años. Esto es un estudio que incluso se hizo en Córdoba, el doctor García Bodeto lo llevó adelante en Córdoba, y dio exactamente lo mismo. Una persona con un trastorno bipolar demora aproximadamente entre 8 y 10 años en que se le haga el diagnóstico correcto, y habitualmente pasa por 3 consultas psiquiátricas, o sea, por 3 psiquiatras distintos. Son frecuentes las internaciones, las rupturas conyugales repetidas, la promiscuidad, los cambios o pérdida de trabajo repetido, desastres financieros, abuso de alcohol y otras sustancias, 50% de falta de adherencia al tratamiento, aumento de la mortalidad cardiovascular y el suicidio. El DSM-4 nos plantea el trastorno bipolar haciendo foco en las distintas fases. Entonces así tenemos la hipomanía,
el maníaco, el mixto y el episodio depresivo. Luego los agrupa en trastorno bipolar 1 y bipolar 2. El bipolar 1, al menos, tiene un episodio maníaco o un episodio mixto. Recuerden esto de mixto, porque las cosas han cambiado un poco en este año. Y el trastorno bipolar 2, que es un trastorno depresivo mayor recurrente con al menos un episodio hipomaníaco. Y lo importante es que es de 4 días. También está acá incluido el trastorno ciclotímico. Volvemos a Akiscal, que en el 77 incorporó un concepto que se llama espectro bipolar. Con este concepto, él quería englobar a aquellos pacientes con cambios anímicos cíclicos que no reunían los criterios en aquella época del DSM-3. Para el DSM-4 se aceptó de alguna manera esta secuencia, ya que incluyeron el trastorno ciclotímico como una forma más leve de trastorno bipolar y el trastorno bipolar 1 como la más severa. Pero igual no incorporaron el concepto de espectro, no le dieron con el gusto a Akiscal. Akiscal, que es como una de las personas más afectofílicas, es por excelencia el defensor de los trastornos bipolares, hizo esta clasificación que verán que es bastante extensa. El bipolar medio, él englobó el trastorno esquizoafectivo del DSM-4 tipo bipolar, lo incluyó como un bipolar. El 1 es la manía clásica, el 2 es la depresión clásica del DSM-4, el 2,5 es una hipomanía de 2 días, es decir, que no reúne el criterio de 4 días del bipolar 2. El bipolar 3 es una hipomanía inducida por antidepresivos, es decir, una persona que llega a la consulta con una depresión, el médico le da antidepresivos y hace un viraje a la hipomanía. El bipolar 3,5 es una hipomanía inducida por sustancias. El bipolar 4 es el temperamento hipertímico con estados depresivos recurrentes y una historia familiar de bipolaridad. El bipolar 5 son depresiones recurrentes, más de 5 depresiones tiene que tener a lo largo de su vida, con una historia familiar de bipolaridad. Y el bipolar 4, que es el fenotipo que todavía no está del todo aceptado, pero él lo pone, que es la demencia temprana, es decir, la bipolaridad aparece junto con una demencia generalmente de tipo Alzheimer. El trastorno bipolar de inicio precoz o trastorno pediátrico. Si bien lo llaman pediátrico, pero incluye a los niños y a los adolescentes. Kraepelin, hace más de 100 años, fue uno de los primeros que intentó cuantificar la prevalencia de este trastorno, él lo reconocía y realizó estudios prospectivos. Scott, posteriormente con Godwin y Jamieson, apoyaban la existencia pero consideraban que era baja la frecuencia. Estudios posteriores demostraron que la frecuencia, la variabilidad que tiene es del 0,6 al 15%. Geller lo define como un trastorno grave, recurrente, crónico, discapacitante y asociado al riesgo de suicidio. El diagnóstico es aún controvertido y más aún en menores de 13 años. El trastorno bipolar pediátrico supone hasta el 15% de los trastornos del humor en los niños y adolescentes. Y el 20 al 40% de los adultos con trastorno bipolar comenzaron con síntomas en la infancia. La edad de inicio, Godwin y Jamieson decían allá por los 90 que era 28 años. Durante mucho tiempo creíamos que era así, que en la adolescencia aparecía a lo sumo la esquizofrenia y allá de los 25 a los 30 años los trastornos bipolares. Esto llevó a muchos errores diagnósticos durante todas las décadas del 70, el 80 y el 90. Ya en el 2002 Kuffer pudo probar con un estudio de más de 2.000 pacientes bipolares que la edad promedio eran 19 años. Y con un programa de investigación de la Universidad de Harvard que se llama el STATE-BD, sobre 1.000 pacientes se determinó que la edad promedio eran 17 años y que el 30% de los casos se iniciaba antes de los 13 años. Esto es publicado por Vázquez en 2007. Bueno, las distintas formas que aparecen. Entonces tenemos la manía, tenemos la hipomanía. Las características de las dos son similares, tienen autoestima elevada o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual o verborragia, fugas de ideas, pensamiento acelerado, distraibilidad, incremento de la actividad intencionada o agitación psicomotriz, implicación excesiva en actividades placenteras, con elevado riesgo de consecuencias graves. La diferencia entre manía y hipomanía está en la gravedad y la duración.
La manía tiene que tener alguno de estos 3 síntomas o más por una semana. Puede tener síntomas psicóticos y generalmente es grave. La hipomanía dura menos de 4 días, no es tan grave y los síntomas psicóticos no tienen que estar presentes. Esto es según el DSM-4, que en realidad salió allá por el 95, creo, o 94. La depresión establece el DSM-4 que tiene que tener 5 más de los siguientes síntomas por 2 semanas. Uno de los 2 tiene que estar, de estos 2 primeros. El ánimo tiene que ser depresivo, en niños o adolescentes puede ser irritabilidad, o la disminución acusada del interés o la capacidad de placer. Uno de estos 2 síntomas tiene que estar presente. La variación importante del peso, alteración marcada del sueño, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, son síntomas clásicos que ya todos conocen, ¿no? Pensamiento de muerte. Con respecto a la sintomatología nuclear en el trastorno bipolar pediátrico, no hay un consenso. Aquí la cosa comienza a complicarse. Así como Askical intentaba extender los límites de la bipolaridad para incorporar otras formas afectivas dentro del grupo de la bipolaridad, en el tema de los niños y los adolescentes también, porque hay 2 tipos de fenotipos. Uno restringido, que sería como el más riguroso para hacer el diagnóstico, y el fenotipo extenso, que es algo así como si fuera el espectro bipolar en los adultos. Los síntomas que en general los autores se ponen de acuerdo es la irritabilidad, la hiperactividad y la euforia, como los síntomas más frecuentes en los bipolares infantojuveniles. Escamilla lo dividió en 3 grupos a los síntomas: del humor, de cogniciones e ideas y de la conducta. En el humor puso irritabilidad episódica sin desencadenante, es importante el término sin desencadenante, que cursa con importante agresividad y violencia. Euforia. En cogniciones puso grandiosidad en cuanto a la percepción delirante, socialmente desinhibidos y menor conciencia de riesgo. En la conducta hablan mucho, aceleración del pensamiento, fuga de ideas. Lo que siempre se trata de buscar es poder pesquisar lo que es el episodio maníaco o hipomaníaco, tanto en el niño como en el adulto, porque el depresivo es como mucho más simple de diagnosticar. Y lo que determinaría la bipolaridad es diagnosticar el episodio hipomaníaco o maníaco. De lo contrario sería una depresión recurrente. Bueno, el fenotipo restringido, esto es un poco largo, pero se los comento. Son los síntomas muy similares a lo que es la manía en el adulto. Irritabilidad, euforia, de grandiosidad, objetividades por tercero, la mayor parte del día, al menos 7 días para la manía, 4 para la hipomanía. Cambio respecto al estado de ánimo previo, deterioro del funcionamiento escolar, con una causa médica o tóxica descartada. Al menos 3 de los siguientes síntomas, que eran los síntomas que habíamos dicho para la manía, o 4 en lugar si hay euforia, en lugar de euforia hay irritabilidad. El fenotipo amplio ya es un tema de discusión. Esto sería equivalente al espectro en el adulto, y muchos autores propusieron llamarlo trastorno de desregulación severa del humor. Ustedes vean que esta doctora, Leif Ben-Luft, un nombre complicado, en el 2003 publicaba todo esto y ya estaban como proponiendo para el DSM-5 que se cambiara estos límites del trastorno bipolar. El DSM-5 salió finalmente este año, todavía no está traducido, todavía está en inglés, pero ya estamos tratando de incorporar los conceptos. Acá vemos el DSM-5 que les contaba. Considera los trastornos bipolares más o menos clásicos, en eso no hay un gran cambio, porque pone el bipolar 1, el bipolar 2, el ciclotímico, el inducido por sustancias, el asociado con una condición médica y el no especificado. Es más o menos igual que el DSM-4. Lo importante es el cambio está en el concepto, en donde ahora gira y se centra el foco en el trastorno bipolar. Antiguamente tenía más que ver con el estado de ánimo. Bueno, ahora se basa en el incremento de la actividad o de la energía. Desaparece la idea del trastorno bipolar, se define por la aparición de un episodio mixto. Acuérdense que yo les decía en el DSM-4 existía el episodio mixto. Ahora ya no existe más esa fase, ese episodio, y es un especificador de elementos, es decir, puede ser una depresión
especificada con síntomas mixtos, es decir, con síntomas subsindrómicos de manía, o una manía especificada con elementos mixtos, es decir, una manía con subsíndromes de depresión. De esta manera se extiende más el trastorno bipolar, porque antiguamente muchos pacientes que no entraban en lo que es la clasificación de mixto y quedaban con una depresión agitada, unipolar, ahora pueden incorporarse como trastorno bipolar 1. Para el trastorno bipolar 2 no son tan importantes los cambios, pero sí volvieron a centrar en la hipomanía el aumento de la energía o de la actividad, no la euforia. Para el trastorno bipolar no especificado existen 5 definiciones nuevas que también ampliaron la frontera del trastorno bipolar. Sí, es muy interesante el trastorno disruptivo en la regulación del humor. Este es un trastorno nuevo, no existía en el DSM-4, este es un trastorno que aparece este año. Es una alteración prolongada del estado de ánimo, no en forma de depresión, manía o hipomanía, sino en forma de irritabilidad, y está marcada por ataques o reacciones de rabia. Esto sería lo que pareciera ser lo que veíamos como el fenotipo amplio. Incluye a los niños o púberes con intensos y recurrentes ataques de rabia que se caracterizan por manifestarse en forma verbal o conductual y pueden llegar al auto o heteroagresión. El humor durante los intervalos irritable, enojado, debe estar presente al menos 12 meses y uno de los ataques debe ser intenso. Y el diagnóstico no puede ser anterior a los 6 años ni después de los 18. Esto limita el trastorno bipolar. Es decir, al generar este nuevo diagnóstico, la APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americana, en realidad de los Estados Unidos, lo que intenta es frenar un poco el exceso de sobrediagnóstico que hay en niños y en adolescentes del trastorno bipolar. Porque ellos consideran en estudios que han realizado que muchos de esos niños que hoy tienen el diagnóstico, cuando evolucionan, pasan los años, no hacen realmente un trastorno bipolar del adulto, sino que quedan en una ciclotimia o en un trastorno unipolar. Entonces esto acortaría el extenso diagnóstico de bipolaridad que viene ocurriendo en los niños y adolescentes. Bueno, la etiopatogenia, los modelos teóricos más recientes proponen que el trastorno aparece o se incrementa a través de la interrelación de múltiples factores, de riesgo genético y ambientales. Ninguna de estas causas sería en sí misma ni necesaria ni suficiente para desencadenar por sí solo un trastorno bipolar. La relación del trastorno bipolar del niño con el adulto, para algunos autores el trastorno pediátrico no es un diagnóstico válido, no existe. Para algunos autores es un único trastorno que solamente aparece en la niñez. Para otros son trastornos totalmente distintos que no evolucionan de lo que es la forma infantil a la forma adulta. Y algunos plantean lo que es el gradiente de severidad, es decir, que son formas bipolares adultas que aparecen en niños y por lo tanto son mucho más graves y de peor pronóstico. Los estudios familiares, si bien no hay muchos estudios familiares, pero bueno, indican que es significativamente más elevados en miembros biológicos familiares de los individuos que padecen trastorno bipolar del adulto. Los familiares de primer grado tienen 10 veces más riesgo de padecer trastorno bipolar. Aparece más frecuentemente en familiares de un paciente bipolar, la bipolaridad infantil. Los hermanos y padres de niños con trastorno bipolar infantil tienen un índice de bipolaridad 20 a 30 veces mayor que el índice para la población general. Estos son datos nuevos. En estudios genéticos, en niños adoptados, los resultados convergen en poner de manifiesto la evidencia e implicancia de factores genéticos en el riesgo de padecer un trastorno bipolar. Pero son riesgos, no es que sea la causa del trastorno genético. En gemelos homocigotos, monocigotos, la concordancia es del 67% y en dicigotos es del 20%. En genética molecular se permite decir que hay múltiples genes implicados y que no hay ningún factor genético de riesgo por sí solo que sea necesario o suficiente para desencadenar el trastorno. Los estudios ambientales muestran la inexistencia de complicaciones prenatales o perinatales específicas que se asocian con el trastorno bipolar infantil. Los estudios de gemelos realizados son relativamente cortos en número, por lo cual la influencia del entorno familiar no se pudo determinar, pero sí se determinó
que los factores ambientales son muy importantes en el mantenimiento y en la recurrencia del trastorno bipolar, más que para ser la causa del trastorno. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer en primer lugar separando lo que es la fase en la niñez, o sea, por debajo de los 13 años, y en la adolescencia, que es de 13 a 18 años. En la infancia el predominio es más en varones y hay antecedentes familiares de trastornos bipolares o trastornos con déficit de atención y hiperquinesia. En la adolescencia las mujeres y los hombres tienen la misma incidencia. Los síntomas básicos en la infancia son un inicio insidioso, en cambio la adolescencia es abrupto, la irritabilidad y estados afectivos mixtos con rápida ciclación y elevada comorbilidad. La regla en los niños es que el trastorno bipolar esté acompañado de otros trastornos, lo cual dificulta mucho el diagnóstico. En la adolescencia el inicio, como les decía, es abrupto, los episodios son completos, se parece más al trastorno bipolar del adulto. Hay mayor prevalencia de síntomas psicóticos y de ideación suicida. En la evolución el curso es más crónico con síntomas persistentes, mientras que en la adolescencia el curso más de tipo episódico. Bueno, esto es uno de los trastornos más similares y de más difícil de hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? El trastorno bipolar pediátrico y el trastorno límite borderline de la personalidad. Este autor, que es muy reconocido, que es de la Escuela de Barcelona, hizo esta lista que es bastante larga. Bueno, vamos a ver algunos puntos. En el trastorno bipolar hay historia familiar de trastorno bipolar. En los trastornos límites no habría una historia tan clara de trastornos bipolares, sí de conductas de impulsividad y de trastorno de personalidad. El debut es más precoz en el caso de los trastornos bipolares, y en el trastorno límite es un poco más tardío. No hay un antecedente de infancia traumática en los bipolares, sí en el caso de los trastornos límite de personalidad. Hay un trastorno del deseo sexual bastante más claro en los bipolares. En el trastorno límite hay un trastorno más que tiene que ver con la identidad sexual. La sintomatología afectiva crónica con cicladores del humor rápido. Los cambios en el trastorno límite son cambios del humor reactivos a desencadenantes más que tienen que ver con lo cotidiano. Los síntomas depresivos son más bien matutinos. No hay variación en el caso del límite. Los síntomas hipomaníacos mayor o igual a 4 días. Los síntomas son más bien de tipo maniforme en el trastorno límite. El trastorno bipolar pediátrico la fluctuante es manía caracterizada por irritabilidad, en el trastorno límite hay expansividad. En bipolaridad hay disforia, en el límite hay ira y hostilidad, en bipolar hay taquipsiquia, hay contradicción en el límite. El trastorno de la conducta es más de tipo errático, es más de tipo finalista en el trastorno límite. El consumo de sustancias es por episodios en el trastorno bipolar, sobre todo si está en fase maníaca. En el trastorno límite se asocia más con trastorno por consumo de sustancias clásicos. En el bipolar hay más elementos de culpa, hay extraponición en el límite. Bueno, en el bipolar pone que no hay ideología, en el límite pone que hay fanatismo. Son más comunes los síntomas psicóticos en el bipolar, no así en el límite, son más síntomas de tipo disociativo. El curso evolutivo del trastorno bipolar se puede decir que es bastante malo, sobre todo si inició en la fase precoz. En el límite no, es un poco más benevolente. El curso evolutivo tiende hacia la estabilidad y va disminuyendo la impulsividad a lo largo de los años. El componente familiar, el componente social tiene mucho que ver. En el trastorno bipolar los intentos suicidas son mucho más graves, en el límite son más bien las autolesiones. Esto de cortarse, ¿no? En el trastorno bipolar los síntomas psicomotrices, hay viraje con antidepresivo y hay mejoría con los antiepilépticos. Es decir, el trastorno bipolar responde a la psicofarmacología. El trastorno límite no presenta síntomas psicomotrices, la respuesta a los medicamentos es bastante pobre, responde mucho más a lo que son las psicoterapias. Bueno, este es un cuadro donde hace el diagnóstico diferencial de trastorno bipolar precoz o pediátrico con otras patologías psiquiátricas, con depresión, con trastorno por déficit de atención y hiperquinesia y con el trastorno negativista desafiante.
La irritabilidad, que es un síntoma muy importante de los bipolares, no es reactiva, es episódica y es grave. En la depresión es continua y moderada. En la hiperquinesia es reactiva, moderada y grave, y en los negativistas desafiantes es reactiva, moderada y grave. Los síntomas que más me interesa que vean es, por un lado, la verborrea, ¿sí?, que es muy clásica en el bipolar, y lo podemos ver también en el de hiperquinesia. La actividad, que en el negativista desafiante no está aumentada, incluso puede llegar a estar disminuida, en el bipolar está incrementada y generalmente está dirigida a un fin. En la hiperquinesia con déficit de atención está incrementada, pero en general no tiene una finalidad. La disminución del juicio es más marcada en los bipolares. En la conducta de riesgo, en los bipolares y en los negativistas desafiantes, en la hiperquinesia. La hipersexualidad es mucho más marcada en los trastornos bipolares. Fíjese que la depresión incluso es negativa, en la hiperquinesia pareciera que no hay demasiados datos, y en los negativistas desafiantes no está tampoco tan alterada. Y el otro signo importante es la disminución de la necesidad de dormir. Este es un signo clásico de la manía. En la depresión no ocurre, y en el déficit de atención hay insomnio de conciliación, le cuesta iniciar a dormir, más al estilo de lo que son los trastornos de ansiedad. Otro diagnóstico importante es la esquizofrenia infantil. Bueno, la diferencia con el trastorno bipolar, los delirios son incongruentes en la esquizofrenia, en la bipolaridad son más congruentes con el estado de ánimo. Los delirios de grandiosidad son mucho más frecuentes en los bipolares, las alucinaciones son más frecuentes en la esquizofrenia. Los trastornos del pensamiento son asociaciones laxas, recuerda que están dentro de los síntomas de primer orden de Kuhn-Snyder. En el caso de los trastornos bipolares hay una mayor presión al habla. Los síntomas no psicóticos sería al revés, ¿no? Los síntomas psicóticos están mucho más presentes en la esquizofrenia, es decir, los no psicóticos están más ausentes en la esquizofrenia y los no psicóticos están más presentes en los trastornos bipolares. Los síntomas afectivos, en general la esquizofrenia, si hay depresiones en las fases prodrómica o residual durante el episodio psicótico, hay un aplanamiento afectivo. En el trastorno bipolar están lo que hemos hablado, el estado de desatación, la depresión, la irritabilidad, los estados mixtos. La historia familiar de esquizofrenia es menos homotípica, es decir, hay familiares esquizofrénicos y puede haber bipolares. En el trastorno bipolar es generalmente más similar, hay historia de bipolaridad. La cronicidad en la esquizofrenia es muy alta, es del 90%, en los bipolares del 25 al 40%. El curso episódico es no episódico en la esquizofrenia y sí es episódico en los bipolares. El suicidio en el trastorno bipolar pediátrico. La mortalidad entre los pacientes con trastorno bipolar pediátrico es 3 veces mayor a la población general. No solo corre riesgo de suicidio en fase depresiva, sino que el 25% de los suicidios ocurre en fase maníaco mixta. Los suicidios en pacientes con trastorno bipolar pediátrico ocurren más frecuentemente al comienzo de la enfermedad, como que con el paso del tiempo disminuye el índice de suicidios. Tomar en cuenta que algunos de estos suicidios son encubiertos y son en fase maníaca, están asociados con accidentes, se ve más frecuentemente en adolescentes. Bueno, yo les quería hacer como un pantallazo breve de lo que son el tratamiento, para no extenderme mucho en esto. Bueno. Es todo un tema el uso de psicofármacos en niños. El litio, clásico y todavía sigue siendo el gold estándar en el tratamiento bipolar de adultos, fue la primera medicación aprobada por la FDA ya hace muchos años en el tratamiento de la manía. Se podía usar en adolescentes de 12 a 17 años o más, por supuesto. Hoy en día sí está probada la eficacia en la crisis, pero no en el mantenimiento para evitar las recaídas, como sí pasa del adulto, que eso está muy probado en los niños y adolescentes, eso todavía el litio no tiene aprobación. El valproato, en especial el divalproato de sodio, es el estabilizador del ánimo más estudiado en trastornos infantiles y tiene tasa de respuesta entre el 60 y el 83%. O sea, es realmente alta la tasa de respuesta. La lamotrigina también se ha venido colocando cada vez mejor. Acá hay algo también sorprendente porque la tasa de respuesta en síntomas maníacos es del 72%.
En el caso de los adultos, la lamotrigina no sirve en episodios maníacos. Y es del 82% para síntomas depresivos, que eso sí es similar a los adultos. La carbamazepina, la oscarbamazepina y el topiramato, que se usan mucho en adultos, tienen muy pocos estudios en niños. Muchos de estos estudios, en cuanto a la seguridad, es decir, a la toxicidad de estos fármacos, lo hemos sacado a partir de los neurólogos. Los neurólogos usan estos medicamentos como el valproato, la lamotrigina, la carba, o la oscarba o el topiramato, porque son antiepilépticos. Entonces lo usan de muy temprana edad y hay mucha casuística de muchos años, son medicamentos viejos, de más de 20 años, en niños. Y ellos lo usan cotidianamente para la epilepsia. Como estos medicamentos se fueron aprobando en el tratamiento de adultos, paulatinamente se fueron haciendo estudios también en bipolares niños y adolescentes. Los antipsicóticos atípicos. La risperidona es el primero en ser aprobado en el año 2007 por la FDA. Evidentemente se usaba desde antes, pero recién en el 2007 la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos la aprobó. Tiene tasa de respuesta del 59 al 63% y los síntomas adversos son similares al adulto, produce hiperprolactinemia y síntomas extrapiramidales. La verdad que eso es bastante negativo. La quetiapina tiene un mejor perfil en cuanto a efectos adversos, pero tiene bastante efecto sedativo. A veces sirve, a veces es demasiado para los niños. La olanzapina también está aprobada con tasa de respuesta del 61% y produce un marcado aumento de peso, y también en el caso de los adultos ya está aprobado que produce alteraciones de tipo metabólicas. En el caso de los niños hay que tener mucho cuidado con este tema. El aripiprazol tiene tasa de respuesta del 63% y es el único aprobado para la prevención de recaídas en mayores de 14 años. La ciprasidona está aprobada en niños mayores de 9 años. Los antidepresivos. Este es un tema crucial. Los antidepresivos ya de por sí en los trastornos bipolares no están recomendados de primera línea. Solamente en el caso de los niños, igualmente se usarían en depresiones bipolares refractarias al uso de estabilizadores de ánimo y antipsicóticos atípicos, no siendo recomendable su uso en monoterapia en trastornos bipolares pediátricos. La fluoxetina es como el elegido tanto por la FDA, que es de Estados Unidos, el NICE, que es de Inglaterra, la Agencia Europea de Medicamentos, el APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, y la Asociación de Psiquiátrica Americana de Adolescentes y Niños, recomiendan en primera línea la fluoxetina. Pero esto tiene que ver con la cantidad de estudios, de ensayos que tiene, porque en realidad en adultos tiene bastante riesgo, de los antidepresivos uno de los que tiene más riesgo de viraje a manía. La clomipramina, la amitriptilina, la imipramina, que durante años se usaron en niños, por ejemplo, con enuresis y con trastornos obsesivos compulsivos, tienen un alto riesgo de viraje a manía en los trastornos bipolares infantiles. El tratamiento psicoterapéutico, bueno, hay psicoterapias individuales, psicoanálisis, gestalt, sistémica, cognitivo-comportamental, hay entrenamiento para habilidades sociales, psicoeducación en adolescentes. La terapia central en la familia incluye psicoeducación, entrenamientos para la mejora de la comunicación y habilidades para la resolución de problemas. La terapia familiar individual y grupos de psicoeducación para familiares. Los grupos de psicoeducación están funcionando muy bien, tanto en adultos como en adolescentes y en familiares. Mejoran el entendimiento y la sintomatología del estado de ánimo, previenen recaídas, se trabaja mejorando el ambiente familiar y aumentando y facilitando el uso de los servicios de salud mental y los servicios públicos. También es importante, yo acá no lo he puesto, pero con la prevención en cuanto al uso de sustancias. Bueno, conclusiones. El trastorno bipolar pediátrico es una enfermedad mental grave, de etiología multifactorial con una carga genética potente, que afecta de manera significativa la conducta adaptativa del niño. Presenta un alto índice de comorbilidad y una evolución tórpida, por lo que exige un diagnóstico temprano a fin de aminorar los síntomas y reducir o prevenir la morbilidad psicosocial que con frecuencia le acompaña. La complejidad del trastorno exige un abordaje transdisciplinario y experto, que garantice los diagnósticos diferenciales, precisos y procesos de intervención psicofarmacológicos, psicoterapéuticos y psicosociales asertivos. Los diagnósticos desasertivos o desacertados pueden ser muy perjudiciales para el niño.
y el adolescente. Y la evolución de su enfermedad debido tanto al sobrediagnóstico del trastorno bipolar infantil por el uso del fenotipo amplio, como por pasar por alto la sintomatología bipolar. Las dos cosas son muy importantes. No tenemos que sobrediagnosticar, pero tampoco subdiagnosticar. Bueno, muchas gracias.